Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con esos cántaros de agua, verdad? Ríos de agua. Pero qué bueno que está aquí. Me da gusto que hay gente fiel al Señor y no importa lo que acontezca, siempre venimos a buscar del Señor. Abra su Biblia conmigo, Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. De aquí yo voy a hablarle esta noche. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Dice la escritura ahí: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Yo voy a hablarles esta noche acerca de que las pruebas tienen propósito. ¿Cuántos saben que las pruebas tienen propósito? Si usted lo sabe, qué bueno, ¿verdad? No está por demás que el Señor le recuerde con la palabra cómo cuando entramos en una prueba, Dios tiene propósitos a través de ellas. Y bueno, todos de alguna manera en la vida enfrentamos tiempos de crisis, de aflicción, de prueba. Hay crisis que son predecibles, pero también existen otras que son completamente sorpresivas, ¿verdad? Nos sorprenden, llegan en el momento que menos lo esperamos. Algunas crisis incluso van en aumento, se van desarrollando, pero otras son situaciones de un momento. Pero para nosotros, esto de pasar este tipo de crisis, este tipo de pruebas, este tipo de situaciones, para nosotros es como pasar por nuestro propio desierto. Pero debemos entender, así como leíamos en el texto, debemos entender que cada situación, cada crisis que tú vivas, que tú pases, esto nos va a proporcionar la oportunidad de usar los recursos de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene recursos para nosotros en medio de las crisis y en medio de las pruebas que pasamos? ¿Sabía que Dios tiene recursos? Sí, así es. Este pasaje, el que acabamos de leer, en primera instancia, fíjense bien, fue una exhortación que Dios hizo a su pueblo Israel, una exhortación a la obediencia. El final de todo este texto es que el pueblo de Israel obedeciera a Dios. Y bueno, también esto es para nosotros. No importa cuál sea la situación, ya sea que pasemos un tiempo difícil de problemas o no, ya sea que nos encontremos en prosperidad o no, Dios requiere siempre de nosotros en todo momento una obediencia total, completa. Y bueno, aquí deberíamos preguntarnos ¿qué tan obedientes somos al Señor? ¿Qué tan obediente eres al Señor? Ahora bien, el contexto del pasaje que nosotros leímos nos está hablando que cuidemos en nuestra vida de poner por obra los mandamientos que Él nos ordena y vayamos tras la posesión de la tierra prometida. En el caso de Israel se refería a la tierra literal, pero en el caso de nosotros, los creyentes del siglo XXI, nosotros se refiere a la posesión de la plenitud de la nueva vida que Cristo vino a traernos. Cristo nos dio una nueva vida espiritual en abundancia. Y mis hermanos, esta vida en abundancia no se posesiona automáticamente. Esta vida en abundancia nosotros, cada uno de nosotros, debemos luchar
todos los días por poseerla, al igual que Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida tenía que luchar para poseer la tierra prometida. Entonces, en todas las disposiciones, fíjese bien, de la sabiduría de Dios, se ha establecido el inseparable deseo ardiente, o se nos muestra el deseo ardiente en la sabiduría de Dios, en su palabra, que Él tiene hacia nosotros. Es decir, cuando tú lees la sabiduría de Dios, vas a encontrar que Dios desea nuestra felicidad. ¿Cuántos saben que Dios desea tu felicidad? Dios desea nuestra paz, nuestro gozo, nuestra tranquilidad, nuestro reposo, lo cual solo lo vamos a lograr caminando en los mandamientos de Dios. No hay otra manera. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice ahí la escritura: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Mire lo que dice: tu corazón obedezca mis mandamientos. Guardar es en el lugar de obediencia. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vean el resultado que nos está diciendo este versículo si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor. Cuando nosotros somos obedientes, entonces podemos tener la seguridad que vamos a ser personas que vamos a disfrutar la vida, que vamos a tener años y días muy buenos, porque se van a aumentar, pero sobre todo va a haber paz. Y esta paz se está refiriendo a una vida tranquila. No quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que no vas a pasar dificultades, no quiere decir que no va a haber pruebas en tu vida, crisis, sí lo va a haber. Pero con esa paz del Señor vas a saber cómo enfrentar estos tiempos, cómo sacarle un provecho, ¿verdad? Entonces, la intención del corazón de Dios para el pueblo de Israel en ese texto es que fueran obedientes a sus mandamientos y pudieran poseer la tierra. Y esto los llevaría a ellos a una vida de paz, de bienestar, que significa una vida de vigor, de salud, de fortaleza, tanto mental como físicamente y emocionalmente. Pero esto, mis hermanos, sigue siendo la misma intención del corazón de Dios para todas las generaciones. Por lo que Dios tiene un propósito, por muy difícil que parezca para nosotros. Muchos del pueblo de Israel no lo entendieron. Ellos no lo entendieron en su tiempo. Pasaron el desierto, fueron metidos a una prueba, a unas circunstancias, a unas crisis. No lo entendieron porque su corazón estaba duro y no disfrutaron la vida. Al contrario, perecieron en el desierto. Por eso dijimos que nuestro tema, el mensaje de hoy se llama: las pruebas tienen propósito. Yo quiero que te grabes esto, para que cuando venga la prueba a tu vida lo recuerdes. La prueba ¿qué? Tiene propósito. Veamos primero la palabra propósito. ¿Qué significa la palabra propósito? De acuerdo al diccionario, la palabra propósito significa la intención firme de hacer una cosa con una finalidad. Significa hacer algo oportunamente para lo que se desea, un motivo o un fin. Ese es el propósito. Por ejemplo, hace 7 años, cuando yo llegué aquí a Casa de Oración, que se me invitó a participar como pastor aquí en Casa de Oración, yo venía fracturado de mi muñeca. Yo traía una férula con la que duré 3 meses con esa férula, porque me había fracturado la muñeca jugando fútbol. Ahí se me quitaron ya las ganas de seguir jugando fútbol, ¿verdad? Porque pues como que el peso ya no es el mismo. Entonces en mi caída me fracturé la muñeca. Ahora, cuando pasaron los 3 meses, me mandaron a una rehabilitación. ¿Cuál era el propósito de la rehabilitación en mi muñeca? Bueno, el propósito era ayudarme a lograr los movimientos, que mi muñeca volviera a su estado normal, porque cuando tú tienes un yeso o una férula y tu mano queda inmóvil por mucho tiempo, los nervios, los tendones se vuelven tan rígidos, tan duros,
que no es fácil volver a mover la muñeca, hacer los círculos y tener la flexibilidad que debes de tener. Así que para eso era la rehabilitación. ¿Y cuál era el propósito de esta? El propósito era para un bien, lograr el movimiento correcto de mi mano. Pero mis hermanos, ¿saben una cosa? La rehabilitación fue muy, pero muy dolorosa. Duele mucho. Yo no sé si tú te has fracturado algo, pero cuando te mandan a rehabilitarte, duele muchísimo la rehabilitación del movimiento ahí. Híjole, pero bien doloroso. Pero aunque fue tan doloroso, al final de cuentas fue para un bien. Así es con la prueba, que tiene propósito. Cuando tú eres probado, a lo mejor es como cuando te están moviendo esa parte fracturada y te duele muchísimo. Ya no soporto más, ya no aguanto más. Pero al final de cuentas es para tu bien. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Qué bárbaros, hermanos. ¿Están aquí o están dormidos? Estamos en Cristo, ¿verdad? Pero hay otra palabra, aparte del propósito, es la palabra probar. La palabra probar del diccionario significa investigar, escudriñar, examinar, ponernos a prueba. En este caso, mis hermanos, la prueba es para lograr un objetivo. Por ejemplo, cuando el oro es metido al fuego, la idea de meter el oro en el fuego es para ver la calidad del oro. El oro, cuando es metido al fuego, es también para purificarlo. También el oro es metido al fuego para ver qué tan auténtico es el oro. Y fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así: nos compara en la prueba de nuestra fe, como con el oro. Dice: para que sometida a prueba nuestra fe. ¿Qué va a ser sometida a prueba? Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando yo leo este versículo, yo me doy cuenta que el Señor me está diciendo: Sergio, te voy a probar toda la vida. ¿Cuánto nos va a probar el Señor? Toda la vida. Porque aquí dice que la fe va a ser metida como el oro es metido en el fuego de la prueba, para que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando Cristo regrese por nosotros. El hecho de que la fe sea aprobada es para que esta fe se encuentre en tal forma. Ese es el propósito: alabando, glorificando, honrando a Dios con tu vida durante todo el tiempo hasta que Él venga. Ahora, quiero dejar esta diferencia. La prueba, a diferencia de la tentación, son dos cosas diferentes. No puedes confundir la prueba con la tentación. La prueba, a diferencia de la tentación, es que la prueba viene de Dios. ¿De quién viene la prueba? De Dios. Y es usada para beneficio de los creyentes. Ese es el propósito. Pero la tentación no viene de Dios, y esta es usada por Satanás y nuestros deseos para llevarnos a pecar. Así que no confundamos. A lo mejor Dios te está probando, o a lo mejor estás en una tentación. Tienes que saber diferenciar entre la prueba y la tentación para que tú puedas entender cómo la prueba tiene propósito. La tentación tiene objetivos, más bien de tumbarnos, hacernos caer. Pero en fin, vamos a seguir adelante. Déjenme ponerles este ejemplo de un pastor que tenía un congregante que era un joyero.
Y un día fue a visitarlo ahí a su taller donde él trabajaba el oro. Él tenía un horno pequeño ahí en su taller donde él metía el oro para purificarlo. Y entonces el pastor le preguntó a su congregante y le dice: ¿cuándo sabes que el oro está puro? ¿Cuándo es cuando tú ya sabes que el oro está bien refinadito, verdad? Y el joyero le dijo: mira, tomó un trozo de oro, lo puso en una charola y luego lo metió al horno, al fuego, y después de un tiempo sacó la charola, ¿verdad? El oro ya estaba así como hecho líquido, ¿verdad? En la charola. Entonces el hombre se asomó y le dice: mira, todavía no se refleja mi rostro aquí, todavía no se ve. Entonces agarró otra vez la charola y la volvió a meter en el horno de fuego. Así lo hizo por 3 ocasiones. Hasta en la tercera ocasión que sacó la charola con el oro, se asomó y dijo: mira, ahora sí se está reflejando mi rostro ahí. Ahí es cuando yo sé que el oro está puro. Cuando este joyero le dijo eso al pastor, dice el pastor: ahora entiendo lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos prueba, nos mete al horno de fuego de la prueba y luego nos saca, se asoma el Señor, dice: no, este todavía no refleja mi gloria, va para adentro. Y así lo hace el Señor, mis hermanos, con propósito. Vamos a regresar ahí al texto de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Vaya conmigo ahí. Y ahí vamos a ver algunos propósitos, algunos, no son todos, pero algunos que la Escritura nos menciona. Volviendo de nuevo al texto en Deuteronomio 8:2, lo primero que se nos dice, que Dios le dijo al pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor. Esto quiere decir que el Israel no debían en primer lugar olvidar cómo Dios los había sacado de Egipto. Egipto, que representa el mundo, representa la vida pasada, representa la vida antigua, la antigua manera de hablar, la antigua manera de pensar, la antigua manera de vivir, de donde el Señor los había sacado. No debían olvidar tampoco todo lo que Dios había hecho por ellos en todo su caminar por el desierto. No debían olvidarlo. Cómo Dios había obrado con poder, cómo Dios había tenido cuidado de ellos, ¿verdad? En el desierto los había guardado sus zapatos, su ropa, les había dado sustento de comida, les había dado agua, había puesto una nube que era su presencia para que el sol pues no los matara, porque imagínense el sol del desierto, ¿verdad? Pero también una columna de fuego por la noche para que supieran por dónde tenían que caminar. En fin, ellos no debían de olvidar por dónde Dios los había llevado. Nosotros, de igual manera, mis hermanos, no podemos olvidar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Desde el momento en que tú has conocido al Señor, no puedes olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti. Todo el tiempo que has caminado con Dios, cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha usado su poder, cómo Dios ha tenido cuidado de tu vida hasta el día de hoy. ¿Es así o no, hermano? Dios ha tenido cuidado de nuestra vida. Ahora bien, el desierto hacia donde Dios los llevó, el desierto es un lugar que nosotros tenemos que entender, es el lugar de prueba. El desierto es el lugar de preparación, es el lugar de formación, es un lugar que Dios usa para cumplir sus planes y sus propósitos, no solo en Israel en aquel tiempo, sino también en cada uno de nosotros. El desierto entonces es simbólico a la prueba. ¿Y qué hay en un desierto? ¿Qué encontramos en el desierto? En el desierto encontramos arena, peligro, demasiado sol, falta de comida, falta de agua. Pero mis hermanos, es necesario pasar por ese lugar
para poder llegar a lo prometido. Es necesario que tú pases por la prueba. Es necesario que salgas aprobado en la prueba para que tú puedas recibir lo prometido. ¿Cuántos quieren recibir lo prometido por Dios? Todo lo que Dios nos promete en su palabra, Él lo cumple. Pero para que recibamos lo prometido, es necesario que aprobemos las pruebas. Yo creo que tú te acuerdas cuando ibas a la escuela. Y si querías pasar de un nivel, de un grado a otro grado, tenías que pasar las pruebas, ¿sí o no? Pues esto es lo mismo con el Señor, mis hermanos. Tenemos que pasar las pruebas que Dios pone en nuestro caminar por este desierto del mundo en el que andamos, y hay que pasarlas, y es como Dios nos va llevando en un nivel diferente al otro nivel que nos encontrábamos. Pero otro punto muy interesante aquí que Él habla en el verso 2 de Deuteronomio 8 es que dice: te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Es decir, ¿quién fue el que llevó al pueblo de Israel al desierto? ¿Quién lo llevó? Dios. Dios fue el que lo llevó al desierto. ¿Y para qué lo llevó? La palabra traído, esta palabra que aparece aquí en el verso 2, en la palabra hebrea significa conducir, guiar. Y la idea en este caso es que Dios los dirigió, los guió al desierto para cumplir su propósito en ellos. Así que el que llevó al desierto a Israel fue Dios. ¿Quién es el que nos mete en la prueba? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos conduce a la prueba? ¿Quién? Dios. Yo sé que no nos gusta mucho esto, pero es Dios el que lo hace. Y mire, dice en Éxodo 5:1, antes de sacarlos de Egipto, esto le dijo a Moisés y a Aarón que le dijeran al faraón. Y me llama la atención porque mire lo que dice ahí. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. ¿A qué? A celebrarme fiesta. ¿En dónde? En el desierto. ¿A quién se le ocurre que se celebre una fiesta en el desierto? Pero este era el propósito de Dios. Por eso la prueba tiene propósitos, mi hermano. Usted y yo tenemos que aprender a celebrarle una gran fiesta al Señor, una gran celebración en medio de nuestras crisis. Aunque usted ahí como que le está costando trabajo decir amén, pero así debe de ser. Ese era el propósito. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Israel debía aprender a celebrarle fiesta, hacer todo un festival de alegría en el desierto. Y la Biblia, un paralelo a eso, dirigiéndose a nosotros los cristianos, es Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3, nos dice a nosotros: hermanos míos, tengan por sumo gozo, gócense, hagan fiesta de alegría cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes van a orar: Señor, pruébame? No, yo no digo que hagas eso. Hay un hermano hace unas semanas, un hermano nos compartía algo. A mí se me hizo algo chistoso por un lado, pero me enseñó, ¿no? Me dio una lección. Y él nos contaba que él leía el libro de Job. Cada vez que leía el libro de Job, dice: las lágrimas se me salen cuando leo el libro de Job, porque digo, híjole, qué tremendo este hombre, todo lo que pasó en su vida, ¿verdad? No cualquiera hemos pasado esas cosas. Y luego él nos decía: y bueno, a mí me ha ido muy bien
Y no, yo no he visto que tenga una prueba así difícil en mi vida, decía él. Y entonces dice que un día le dijo a Dios: Señor, ¿cuándo me vas a probar como Job? Así le dijo. Cuando le dijo: ¿cuándo me vas a probar?, como a una semana siguiente, dice que fue a visitar a una hermana a su negocio. La hermana ya estaba cerrando, ya era tarde, iba a cerrar su negocio. Y como había un grupo de personas que tienen negocios alrededor de con esta hermana, estaban inconformes con ella porque habían hecho un relajo días anteriores y él había llamado a la policía para que se calmaran y no hicieran tanto escándalo. Entonces estaban enojados con la hermana. Y cuando él llega a visitarla, dice, venía un grupo, pero así de mujeres bien enojadas y jóvenes con ellas, venían a golpearla. Y entonces yo intervine y les dije: hey, no le hagan nada. Y cuando dije no le hagan nada, que se le dejan ir a él. Y lo empiezan a golpear entre todos, lo tumban al suelo y le empiezan a dar de patadas, y él como puede se está defendiendo, ¿verdad? Y luego dice que se hace hacia una pared, hacia atrás, se levanta, dice como puede, y se protege de los golpes, hasta que por ahí le dan un golpe en la ceja, dice. Y bueno, la ceja aquí, la sangre es muy sensible, dice. Una vez que le abrieron la ceja, le brotó la sangre, y entonces como que se asustaron y se fueron todos. Pero cuando se fueron todos, dice que él empezó a decir: Señor, gracias. ¿Cómo que gracias? Sí, que no respondí, gracias, pasé la prueba. ¿Saben por qué? Esa persona sabe pelear karate y sabe pelear hasta con 15 personas. En su pasado, él así era. Así que ahora, pues Dios lo metió en una prueba de esa manera y él pasó la prueba. ¿Tú has pasado las pruebas? ¿Cuál es el propósito que encontramos en las pruebas? Ahí mismo Deuteronomio 8:2 nos dice rápidamente, vamos a ver algunos propósitos de la prueba para bien de nosotros. Dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y número 1 dice: ¿para qué? ¿Para qué dice? Para afligirte y para probarte. ¿Para qué Dios nos va a meter en el desierto de la prueba? ¿Para qué nos va a meter ahí? Para afligirnos en primer lugar. Ese es uno de los propósitos de la prueba. Cuando estamos en medio de una prueba, el propósito es afligirte. Y la palabra afligirnos en el hebreo aquí significa debilitarnos, quebrantarnos, humillarnos y prepararnos. Eso significa esta palabra en el hebreo, afligirte. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros cuando viene la prueba? Quiere debilitar tu vida para que no sigas confiando en ti. Quiere debilitar tu vida para que no sigas confiando en tus capacidades, en tus habilidades, sino confíes en el Dios que tú conoces. Ahora, fíjense bien, si nosotros pensáramos, yo puse este ejemplo, no sé si a alguno le guste, pero si nosotros quisiéramos disfrutar de un rico pulpo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con el pulpo? Lo agarramos, lo metemos a una olla, así con el fuego, y luego después de un buen rato, este pulpo ya que fue metido en una olla de presión, ¿cómo sale el pulpo de ahí? Bien suavecito, bien blandito, que lo disfrutas en tu paladar, ¿sí o no? Pero tuvo que pasar por el fuego para ablandarlo, para hacerlo suave. Muchos de nosotros, mis hermanos, tenemos que pasar por esa olla de presión de la prueba
para ablandarnos, para hacernos suavecitos, porque muchos somos muy duros de corazón y Dios nos habla una vez, nos habla otra vez, nos habla otra vez y no hacemos caso, y entonces el Señor te mete como el pulpo a la olla de presión para que salgas de ahí suavecito. O como la papa, ¿verdad? Igual las papas. Si tú agarras unas papas, ¿cómo son las papas antes de cocerlas? Bien duras. Las metes también a una olla de aluminio en fuego, y el fuego, ¿qué va a hacer con la papa? La va a debilitar, la va a ablandar. Así Dios lo hace con nosotros. Él quiere que a través de las pruebas, a través del fuego, quebrantarnos, debilitarnos, suavizarnos en nuestro carácter, porque muchas veces nuestro carácter es muy acelerado, es muy corajudo, es muy amargado y tiene que ser quebrantado, humillado. Entonces ese es un propósito de las pruebas. ¿Para qué dijimos? Para afligirnos. Dios nos hace pasar cosas, mis hermanos, porque Dios nos quiere preparar, Dios nos quiere formar. Él no nos quiere igual toda la vida. Él no nos quiere igual de débiles toda la vida. Él nos quiere igual dudando toda la vida y desconfiando de tantas cosas. No, Él quiere que tu fe cada vez esté más fuerte. Pero es necesario pasarte por la prueba. Vamos al segundo, porque el tiempo se nos va, ¿no? ¿Cuál es el segundo? Volvemos ahí a Deuteronomio 8:2. Para afligirte, para probarte. Pero luego dice, para saber lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que había en su corazón? La segunda cosa, mis hermanos, que es el segundo propósito que tienen las pruebas, es para conocer qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Dios quería mostrarle al pueblo de Israel lo que realmente había en sus corazones. ¿Cuántas veces no se quejaron? ¿Cuántas veces no renegaron? ¿Cuántas veces no pensaron mejor hay que regresar al pasado, a la vida aquella que teníamos porque allá estaba mejor? Y eso es lo que había en sus corazones. Muchas veces, mis hermanos, es necesario que Dios nos meta al desierto, nos ponga en la prueba, porque el trato de Dios nos va a quebrantar, nos va a humillar, para que en esa condición nosotros seamos sensibles y podamos darnos cuenta qué cosas hay en nuestro corazón que necesitamos quitarlas. De otra manera no lo haríamos. Siempre pensaríamos igual. La palabra saber, cuando dice para hacerte saber lo que había en tu corazón, la palabra saber significa darte a conocer, descubrir, hacer notorio lo que hay en tu corazón. Es decir, mis hermanos, Dios por medio de las pruebas, Dios usa la prueba para mostrarnos, para darnos a conocer, para descubrir, para hacer notorio cuántos pensamientos erróneos o emociones equivocadas o decisiones erróneas están afectando nuestra vida. Podemos decir que este segundo propósito tiene ese fin: mostrarte qué hay en tu corazón. Mira, hermano, realmente nunca uno se da cuenta cómo está tu corazón, cuál es la condición de tu corazón, mientras todo está muy bien. Mientras todo marcha viento en popa y buen trabajo, un buen sueldo, me está yendo súper bien, no hay nada de qué temer, no hay de qué preocuparse. Pero cuando viene la prueba, cuando te avisan, hoy es tu último día de trabajo,
Ay, tengo 45 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ya no voy a tener este ingreso. Y luego es lo primero que estamos pensando. Nunca ponemos el pensamiento en la confianza que hemos aprendido. Viene la prueba, mis hermanos, y muchas veces nos invade el temor, la angustia, la preocupación, y es posible que tus decisiones sean decisiones pésimas en tales circunstancias. Hay muchos, mis hermanos. Fíjense, una vez me tocó conocer a una familia cristiana que estaban pasando por un momento muy difícil en su economía. Eran cristianos, desde el papá, la esposa, los hijos. Este era un tiempo de prueba para toda la familia. Pero uno de los hijos, ya mayores, que había en esta familia, al ver deshecho a su padre, porque lo vio deshecho en medio de la circunstancia que estaban pasando, dice, y al ver el pensamiento del joven, este joven comenzó a renegar, comenzó a reclamar, comenzó incluso hasta maldecir a Dios. Esta prueba que vivió la familia mostró realmente lo que había en el corazón, tanto del papá, del padre, como del hijo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que había en sus corazones? Vemos a un papá que estaba completamente falto de confianza en Dios, falto de fe en Dios, desanimado, desalentado, a lo mejor llorando demasiado. ¿Y qué le estaba mostrando al hijo? Pero también mostró el corazón del hijo, un hijo inmaduro, un hijo a lo mejor con necedad, con rebeldía en su corazón, y que ambos tenían una gran necesidad de conocer que necesitaban a Dios. ¿Y qué fue lo que mostró su corazón? La prueba. Esto sucedió con Israel en el desierto. Muchas veces, mis hermanos, llegamos a pensar que estamos bien cuando estamos pasando incluso un tiempo de prueba, pero la realidad no es así. Dios siempre nos va a mostrar en medio de la prueba lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso Dios nos enseña que su propósito por medio de la prueba también es limpiar, refinar y formarnos nuestro corazón, lo que hay ahí adentro, por medio de las pruebas. 3. Vamos a la tercera. Las pruebas tienen propósito. ¿Cuál es el tercer propósito que encontramos? Ahí mismo, Deuteronomio, todavía, capítulo 8, versículo 2, para hacerte saber lo que había en su corazón, le dice, pero luego dice, si habías de guardar o no mis mandamientos. Aquí está otro propósito que encontramos más, para conocer si obedeceremos sus mandamientos o no. El deseo del corazón de Dios siempre ha sido para Israel y para siempre de su pueblo, es que seamos obedientes a Él. Antes de entrar en la tierra prometida, antes de que usted y yo vayamos al cielo, Dios quiere que usted y yo aprendamos aquí, en esta escuela de la vida, a ser obedientes a Dios. Ningún desobediente va a entrar al cielo. Necesitamos aprender la obediencia. Y Dios desea que esa obediencia sea voluntaria. Usa las pruebas para enseñarnos a obedecer, pero enseñarnos a obedecer voluntariamente. La prueba entonces tiene la función muy importante, mis hermanos, de conocer si realmente estamos dispuestos a obedecer a Dios o no. ¿Cuántas veces hemos sido probados en algo o estamos siendo probados ahorita en algo y a lo mejor no le estamos respondiendo a Dios con obediencia a sus mandamientos?
Y eso es lo que Dios quería hacer. El rey David, en medio de una gran prueba, él contestó y dijo en el Salmo 40, versículo 8, él dijo: Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuándo dijo esto David? Lo dijo en un momento de gran prueba, que él había pasado por el pozo de la desesperación. Su hijo Absalón estaba buscando para matarlo y tomar su trono. Fue en un momento muy difícil, pero ahí en ese momento difícil, David pudo decir: hacer tu voluntad, obedecerte, Dios mío, me ha agradado. Así debe de ser, mis hermanos, en medio de la prueba. Otra de las cosas que debemos ser formados y aprender es que tú y yo podamos decir lo mismo que el rey David: hacer tu voluntad, obedecerte, Dios mío, nos ha agradado aún en medio de esta crisis que estoy pasando, o esta prueba que estoy pasando, o esta aflicción que estoy pasando. Eso es lo que debemos hacer, obedientes. ¿Podríamos decir lo mismo que el rey David? Entonces, ¿qué actitud tú estás teniendo hacia los mandamientos del Señor? ¿Cuál es tu actitud? Este es otro propósito que las pruebas tienen. Veamos uno más, nos quedan, déjenme darle 5, son 2 más, rápidamente. Deuteronomio 8:3, dice ahí, ¿qué más? ¿Cuál es otro propósito? Las pruebas tienen propósito. Dice: y te afligió, en el verso 3, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Aquí está otro propósito cuando pasamos la prueba. ¿Cuál es? Para que conozcamos más a nuestro Dios. La prueba tiene este propósito: que tú conozcas más al Dios en el cual has creído. Lo conozcas, que no te lo cuenten, ¿verdad? Vamos a las historias de la Biblia y decimos: híjole, qué bárbaro como respondió Noé, o como respondió Enoc, o como respondió Abraham, qué bárbaro. Pero bueno, esas historias nos sirven para que nosotros podamos responder de la misma manera, conociéndolo. La experiencia del maná en el desierto para los israelitas, ellos deberían darse cuenta a través de eso que Dios era el sustento de su vida, y la imposibilidad de saciar el hambre por sus propios méritos en el desierto. Debían enseñarle a Israel que su existencia dependía completamente de Dios, que su paso por el desierto dependía absolutamente de Dios. La prueba tiene ese propósito: que conozcas a tu Dios para que te des cuenta cuánto debes depender de Él, y no de tu negocio, de tu capacidad, de tu bolsillo, de tus habilidades. No, de Dios. Qué maravilloso es que por medio de las pruebas le podamos conocer a nuestro Dios, conocer la realidad. Aunque no nos gusten las pruebas, mis hermanos, pero ahora entendemos que a través de ellas podemos tener una mayor relación por el conocimiento que tengamos de nuestro Dios. Es importante aprender que su existencia, mi existencia, depende de Dios. ¿Qué es lo primero que nos preocupa cuando algo estamos pasando? ¿O nos preocupa el sustento? ¿O nos angustia alguna situación? Porque estamos pensando: va a pasar esto, va a suceder aquello, va a acontecer esto otro. Y ahí estamos, ¿verdad? Pero ¿dónde queda nuestro Dios en ese momento? ¿Dónde dejamos a Dios? Y Dios quiere que no te olvides, que creas y entiendas que tu subsistencia depende completamente de Dios. Amén. Yo puedo decirte que en cada prueba,
que pasamos, o en el caso mío, cada prueba que Dios me ha hecho pasar en mi vida, me ha dado la oportunidad de conocerlo más. Y creo que así es también con tu vida, conocer más a ese Dios, ¿verdad? Cada situación que Dios ha permitido. En el caso mío, por ejemplo, yo recuerdo cuando una vez mi esposa se volcó en carretera. Fue una lección, fue una prueba muy difícil, pero aprendimos y conocimos más de Dios. Un día a mí se me quemó un auto y era una prueba para mí ese auto, que lo dejé estacionado en una esquina para irme a trabajar. Y la verdad, esa prueba que yo viví fue un tiempo para conocer más a mi Dios. Me sirvió esa prueba y pude conocer más al Dios que yo tengo. Un día uno de mis hijos entró en una situación de enfermedad que no le encontraban cuál era el problema. Duramos 3 meses, mis hermanos, 3 meses que eran noches de desvelo porque él no podía dormirse. Parecía como un vértigo, pero no era un vértigo. Él se acostaba y sentía que todo le giraba alrededor. Y fuimos con un doctor, ¿verdad? El otorrino, y luego después con otro, y luego después acabamos con un neurólogo. En fin, anduvimos de aquí para allá. Pero fue una prueba que al final, cuando pasamos todo aquello, Dios nos llevó a conocerlo más. Cuando yo pasé lo de mis ojos, 4 años que perdí la vista, igual. Fue un tiempo muy difícil, fue una prueba difícil. Dios tenía un propósito, pero también una vez que pasamos aquello, pudimos mi esposa y yo, y aún mis hijos, conocer más a Dios. Este es otro propósito. Cuando tú estás metido en una prueba, tienes la oportunidad de conocer más a tu Dios. No centres tus pensamientos en la aflicción o en la circunstancia o en la prueba. Centra tus pensamientos y grábate: esta es una gran oportunidad para conocer más a mi Dios. Amén. Pero vamos a la última. Dice ahí Deuteronomio 8:3, el final: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Cuál es este último propósito que encontramos en las pruebas? Para que aprendamos, mis hermanos, que no podemos vivir sin el alimento espiritual de la palabra de Dios. Amén. No podemos vivir sin el alimento espiritual de la palabra de Dios. Si queremos, mis hermanos, vivir satisfechos, si queremos vivir plenos en nuestra vida, si queremos vivir gozosos en medio de las circunstancias, si queremos sacar el mayor provecho de las circunstancias, si queremos conocer más a nuestro Dios, si queremos ver qué hay en nuestro corazón, es necesario entender que no podemos existir sin el alimento de la palabra de Dios. Alguien puede pensar que ganar dinero es suficiente. Vestirse, comer, jugar, pasearse, tener un buen auto, tener una buena casa, y piensas que eso te va a dar una buena vida. Déjame decirte una cosa: aquí nos está diciendo la palabra de Dios claramente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Nuestra verdadera existencia como cristianos, como iglesia, como seguidores de Cristo, nuestra verdadera existencia está en no vivir sin la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Es necesario que te alimentes de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, es la que te va a hacer fuerte en medio de las circunstancias. Y déjame terminar con este ejemplo. Conocí una familia yo con la que se congregaba cuando pastoreábamos en las Águilas. Y esta familia tenían un negocio, una tiendita. Un día
un ladrón, un joven con una navaja, entró a querer robar a la tienda y apuñaló 3 veces al hermano que estaba en la tienda. Lo llevaron al hospital, fuimos a visitarlo un domingo. Él estaba en terapia intensiva, delicado, porque había afectado las puñaladas en partes delicadas de su cuerpo. El lunes, por la mediodía más o menos, nos llamaron por teléfono para avisarnos que el hermano había muerto. Esta es una prueba fuerte. Después de que pasó esto, como al mes, la hermana, la esposa de este hombre que habían asesinado, resultó que tenía muchos dolores en sus senos y fue a revisarse. Y al hacerle los estudios, resultó que ella tenía algunos problemas de cáncer en unos de sus senos. Mis hermanos, esta era una prueba muy fuerte. Pero ¿saben qué hizo esta hermana en medio de todo lo que estaba pasando? Ella se sostuvo en la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y en medio de todo, un día yo recuerdo, porque la visitábamos continuamente en su casa por todo lo que estaba sucediendo, ella se fortaleció en la palabra, se animó, tomó victoria con mucha esperanza. Pasó un año en un tratamiento que le dieron en ese cáncer en su seno. ¿Y saben qué pasó en un año? Ya no tenía nada. El Señor la había sanado. Y no solamente la sanó, ¿verdad? Después de que la sanó, ella no tenía una casa propia. La jubilaron de su trabajo. Ella era doctora en un hospital, en una de las instituciones. La jubilaron, le dieron tanto dinero como no tiene una idea. Compró una bonita casa y pudo darle escuela a sus hijos. Mis hermanos, las pruebas tienen propósito, pero necesitamos entenderlo. Amén. Necesitamos comprenderlo. Es muy posible que esta noche, es muy posible, tú te encuentres en el desierto. Es muy posible que esta noche quizás muchos de ustedes estén siendo probados y a lo mejor no estén pasando la prueba. Es muy posible que estés por un tiempo de sequía en tu vida, con escasez en tu economía, con problemas económicos, que no encuentras trabajo, o el trabajo que encuentras no es suficiente para el sostén de la familia, y te encuentres desanimado, te encuentres en apatía y quizás pienses: ya no hay esperanza para mí, no vale la pena otra oportunidad. O aquella persona que quizás hay problemas en la familia y ya se está pensando: no, esta persona no va a cambiar, siempre va a seguir igual. O quizás estás pensando que esta vida no es para ti. Yo no lo sé, pero yo quisiera decirte esta noche que Dios tiene un propósito en medio de lo que estás pasando para ti. Dios tiene un propósito en medio de ese desierto. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Y quiero que recuerdes, lo que estés viviendo, lo que estés pasando, cualquiera que sea, Dios tiene algo para hacer en tu vida. A lo mejor quiere afligirte, a lo mejor quiere quebrantarte porque hay mucha soberbia, hay un corazón rígido, duro. A lo mejor hay la necesidad de que Dios te dé a conocer qué cosas hay ocultas en tu corazón que tratas de esconder cuando Dios quiere sanarte, Dios quiere limpiarte. A lo mejor te está costando mucho obedecer a Dios, pero Él quiere que lo conozcas más. Él quiere que entiendas que necesitas el alimento
de su palabra. Cierra tus ojos, por favor. Si tú eres una persona que en esta noche te encuentras en una situación de prueba y Dios te ha ministrado con su palabra y a lo mejor te ha resistido a la aflicción, te ha resistido al quebranto, a la humillación, o a lo mejor te ha resistido para que entiendas lo que hay ahí adentro en tu corazón que necesita ser cambiado. Si así está tu vida, ¿por qué no vienes aquí adelante? Vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor: Señor, queremos salir de este lugar en esta noche y queremos salir entendidos de que la prueba, lo que nos estás haciendo pasar, tiene un propósito y que tú vas a responder, que tú tienes tu tiempo, tú tienes el momento para dar la respuesta para mi vida. A lo mejor he pasado ya muchas veces, a lo mejor han orado muchas veces por mí, a lo mejor han puesto manos sobre mí muchísimas veces, pero Señor, yo no voy a desistir de entender que en medio de mi prueba, en medio de mi aflicción, en medio de mi crisis, Señor, tú tienes un propósito. Así que venga aquí adelante. Yo le invito a que venga aquí al frente y dígale al Señor con sus manos levantadas, levante sus manos y dígale: Señor, enséñame. A eso he venido a tu iglesia. Enséñame a poder encontrar esos propósitos. Vamos a orar. Yo voy a pedir ahí, mientras yo ministro, que me ayuden a orar. Pongan manos sobre los hermanos. Si tú atrás no has pasado, pero allá atrás tú también tienes esa necesidad, pues ahí recibe de Dios, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche ponemos a nuestros hermanos delante de ti. Cualquiera que sea su situación, si hay la necesidad de sanidad por una enfermedad que lo ha llevado a debilitarse, que lo ha llevado quizás a quejarse, Señor, toca en esta noche y muestra que hay propósito en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. Padre, que tu mano la extiendas en esta noche, tocando la vida de nuestros hermanos, ministrando sus corazones, ministrando sus vidas, dándoles aliento, dándoles ánimo, Señor. En el nombre de Jesús, tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy, y a causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste. Atribulado, mas no angustiado, en apuros,
perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste. Llevando en el cuerpo, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Tus manos alzadas, dile gracias, Señor. Tú estás conmigo en todo tiempo. Tú me sostienes, Señor. Tú me sostienes. Tú me sostienes, Señor. No hay mérito en mí, dile conmigo. No hay mérito en mí, díselo, pues sé que débil soy. Y a causa de Jesús estoy. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. Y a causa de Jesús estoy. Atribulado, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Díselo a él. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Para eso es la prueba, Señor, para todo lo que tú nos has enseñado esta noche. Con tus manos alzadas, dile gracias por la prueba, Señor. Díselo, gracias, Señor. Gracias por la prueba. Gracias, Jesús. Te puedo conocer más, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Le damos un aplauso a Él. Gracias, Señor. Gracias, Cristo.